Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí contigo, tu amiga Eloísa Chavarría. Y pues estoy muy emocionada porque hoy, como lo anuncié, comienzo una serie llamada Mente Crística, en la que voy a compartir todas las fuentes que yo conozco, todo el conocimiento que yo sé, que nos puede guiar directo a entender qué es esto de la mente crística. Por ejemplo, vamos a leer el libro que para mí ha sido como el más revelador de lo que es la mente crística, que se llama Las 9 caras de Cristo. Es un libro amplio, no, quizá no nos dé tiempo de leerlo en su totalidad, pero te prometo que vamos a sacar mucho conocimiento de ese libro, que te digo, para mí ha sido verdaderamente un parteaguas en cuanto el concepto que yo tenía de la mente crística y de Jesús. Eh, no vamos a hablar tanto del personaje histórico. Bueno, sí, es inevitable hablar del personaje histórico, que es precioso y apasionante. Vamos a hablar mucho del conocimiento que él ha legado a esta humanidad, como para entender qué es la mente crística, qué es ser un Cristo, porque él tiene este nombramiento a través de las edades, el Cristo. Y él también dijo, estas cosas que yo hago, ustedes pueden hacer y más. Entonces, a eso se refería, que todos tenemos la capacidad de llegar a poseer de crística. Y vale la pena entonces entender qué es esto, qué es entonces la mente crística. Y pues yo creo que el más indicado para enseñárnoslo es Jesús el Cristo, José ben José, como vamos a leer en el libro de las 9 caras de Cristo, o Yeshua, como lo hemos leído en el libro que aquí leí por varios meses, que es La vida de Ana, la abuela de Jesús. Ahí se le conoce como Yeshua. Acá en el libro de las 9 caras de Cristo se le conoce como José ben José, más que nada. ¿Y por qué es importante estudiar la vida de Jesús? Porque es el modelo por excelencia de lo que es la mente crística. Desde luego vamos también a tomar conocimiento de un curso de milagros, que tanto ya he hablado en esta página de él, que ahí sí nos dice el cómo. En otros libros y en otras enseñanzas se nos dice el qué acerca de Jesús, acerca del Cristo, pero no se nos dice el cómo. Entonces, en el libro de un curso de milagros ya se nos dice el cómo en toda su extensión. Yo siempre he dicho que un curso de milagros es un libro de entrenamiento, es un libro de entrenamiento mental, y es verdad. Y lo dicta Jesús, lo dicta en los años 60 a una doctora, psiquiatra, judía y atea, imagínate. Y ya te contaré la historia más adelante de cómo esta mujer recibe ese dictado, y esto se traduce en el curso de milagros, que es verdaderamente muchísima sabiduría. Yo el año pasado, no, este año, en el mes de febrero, terminé el curso presencial, yo lo di, el curso presencial de un curso de milagros, y nos tardamos 3 años. Por lo tanto, tampoco vamos a hacer todo el curso de milagros en estas transmisiones de mente crística, sino que vamos a estudiar ciertos capítulos que nos van también a dejar bastante claro qué es la mente crística. Y también, pues, vamos a repasar algunos de los capítulos de Ana, la abuela de Jesús, en donde también se nos da un panorama bellísimo de lo que fue Jesús, de lo que nos enseñó, de lo que nos trajo.
Y en fin, pues vamos a estar compartiendo mucho conocimiento. Aquí todas las personas que se quieran unir también pueden participar por el chat, también pueden preguntar, también pueden comentar y también pueden recomendar fuentes de donde podemos encontrar más conocimiento acerca de esto que es mente crística. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a leer mi libro favorito acerca de Jesús y acerca de lo que es la mente crística, que es Las 9 caras de Cristo. Entonces, no lo pude encontrar electrónico, lo tengo en papel. Me gusta mucho más leer electrónico aquí en las transmisiones, pero bueno, lo tenemos en papel. Entonces, vamos a comenzar con el primer capítulo, que es José, mi amado Padre. Entonces, aquí Jesús nos va a hablar en primera persona. Aquí este libro es redactado como si Jesús lo estuviera escribiendo, lo cual pues es algo bastante novedoso porque se sabe que Jesús no escribió sus enseñanzas. Sin embargo, el autor de este libro, el autor de las 9 caras de Cristo, así quiere redactarlo. Y resulta muy rico, muy personal, muy coloquial la manera en que lo redacta en primera persona. Entonces, pues vamos a comenzar desde el primer capítulo en José, amado Padre. Ok, dice, hay poca evidencia histórica verdadera en cuanto que haya vivido un Yeshua, a veces llamado José ben José, un hombre que se convirtió en un Mesías. Por lo tanto, durante siglos el hombre, especialmente los escépticos, han puesto en duda mi vida y mi nacimiento. Así, ya ahí empieza en primera persona. Así como yo dudaba en mi temprana juventud, incluso para mí, el afectado, o sea, se va a hablar acerca de él todo el tiempo, el concepto de nacimiento virgen. Fue algo increíble cuando lo escuché por primera vez. Entonces, yo incluso pregunté, así como el hombre legítimamente ha preguntado durante las edades, ¿quién es este hombre y de dónde vino en verdad? Este misterio y muchos más se revelarán ahora si es la voluntad de Dios. Ciertamente os digo, lo que se ha escrito sobre la vida de alguien que llega a ser un Cristo no es ni falso ni cierto. Pues sí, nos está mencionando uno de los misterios que es el nacimiento virgen. Seguramente, si tú has sido seguidor, seguidora de las enseñanzas de Jesús, a la hora de que se habla del nacimiento virgen, queda una duda, ¿cómo es esto? Pues en este libro se va a aclarar perfectamente lo que es el nacimiento virgen. Ya en el libro de Ana, la abuela de Jesús, se habló de ello, pero no fue tan claro como en este libro lo vamos a aprender. Prosigo. ¿Cómo es que puede ser esto? Se aclarará a medida que mi vida se descubra. Pero tened presente que lo que está por escribirse ahora será más cierto que falso. Conoced la verdad, porque la verdad os hará libres. Pero no es más difícil condensar, pero no es más difícil condensar una gran verdad en un libro pequeño que mantener peces en una canasta para alimentar a la multitud. Ciertamente, esta, mi primera producción como escritor, puede dejar mucho que desear en cuanto a estilo y forma, pero las verdades eternas
no yacen ni en el estilo ni en la forma. Las verdades eternas se encuentran en la magnificencia del poder de nuestro Padre Todopoderoso, y solamente allí yacen. Leed y observar bien el verdadero significado de los conceptos. Leed con los ojos abiertos, la mente alerta, el corazón ardiente y el espíritu radiante con la búsqueda de la verdad. Sabed que es el Padre interior el que hace el trabajo, tanto mi trabajo tanto mi trabajo al explicar como vuestro trabajo al comprender el a veces oculto mensaje espiritual. ¡Wow! Son muchas verdades las que vamos a conocer aquí. A veces se antojan un poco complicadas, pero las voy a ir explicando. Aquí nos está diciendo que la forma no importa, que lo que importa es el contenido que es permitido por el Padre. Entonces, es un libro poderoso, ciertamente, porque aquí nos da a entender que es guiado totalmente por nuestro Padre, por Dios. Prosigo. El comienzo de todo, como yo lo conocí, giró alrededor del estremecedor templo humano que era mi amado padre, José. En los primeros años de mi vida hubo mucha tensión debido a mi madre, María. Ciertamente había mucho misterio y dentro de mi corazón había a menudo desdicha y duda, porque desde una edad temprana me di cuenta de que mi amable y bella madre no creía que yo fuera el hijo de mi amado José, y sin embargo alegaba que mis hermanos y hermanas eran de su carne, sangre y estirpe. Su porte era extraño y disfrazado. Me dolía que me separara como si no fuera de la carne y fibra de mi amado padre. Wow, bueno, pues aquí está hablando de José. José pasa la historia bíblicamente como un carpintero, nada más. Pero en este libro vamos a entender que José era un gran maestro esenio. Entonces, este José que nos hablan en las 9 caras de Cristo es un José portentoso. Es el gran maestro esenio y lo vas a ir entendiendo a través del libro, lo que significa el gran maestro esenio. Y aquí hago un paréntesis para hablarte un poquito de los esenios. Los esenios fue un grupo de médicos que existieron en la época de Jesús. Era un grupo que estaba como aparte de lo que eran los hebreos. Aparte, pero adentro de la comunidad hebrea. Pero solamente convivían con el resto de la población hebrea para dar un servicio de curación, únicamente. Ellos no se consideraban hebreos, ni judíos, ni parte de la comunidad. Simplemente estaban ahí para dar enseñanza, para dar curación. Y era verdaderamente un grupo portentoso, de muchísimo conocimiento, conocimiento excepcional. Lo vas a ir conociendo a través del libro y te va a encantar todo lo que dice esta comunidad. También en el libro de Ana, la abuela de Jesús, ya hablamos mucho de los esenios. Si no lo has visto, este libro, contado, narrado y leído por mí, aquí en esta página de la Fiesta del Espíritu lo vas a encontrar. Son más de 40 capítulos, no, cerca de 40 capítulos. Este es más amplio todavía, en donde también se nos revelan grandes verdades, pero te puedo decir que este libro va
muchos pasos adelante, es más contundente, es más profundo y por lo tanto habla de una manera bastante profunda de lo que de lo que es la comunidad en la que se forma Jesús, en la que empieza a formarse en sus primeros años. Y su padre juega un papel preponderante en esa formación. Te digo, él era eh, uno de los principales líderes de los esenios. Así que conceptuar a José como un simple carpintero, pues deja mucho que desear bajo la óptica bíblica. Entonces, aquí vas a conocer a otro José. Seguimos. Me quedé en... Ahí estoy muy volteada. Dice, el comienzo de todo, como ya nos habló aquí de José y de María. Mi madre María era una mujer rara y vigorosa a pesar de su pequeña estatura. Era una trabajadora dispuesta, capaz y muy poderosa con sus pequeñas manos. Prefería leer su precioso rollo de historia y la ley y se sentaba durante horas a leer y releer los pasajes que hablaban de aquel que vendría, el Mesías, el que pondría a los judíos de nuevo en su en su legítimo lugar. Mis primeros recuerdos claros no son precisamente de ella atendiéndome o encargándose de mis necesidades, sino de cómo me leía con su voz agradable algunos de los pasajes de la historia que hablaban sobre el Mesías por venir. Estos me los leía una y otra vez. O sea, María, por su parte, considera que su hijo es el Mesías. Sí, ella lo sabía, pues se lo dijo el ángel cuando anunció la venida de Jesús. Pero María consideraba al Mesías como un personaje político. Ella creía que el Mesías venía, la única misión del Mesías era libertar al pueblo judío del yugo romano. Entonces ella mucho tiempo estuvo con esta idea de que Jesús venía a eso. Tenía un papel político únicamente. Y bueno, pues nada más alejado de la verdad. Sin embargo, María por mucho, mucho tiempo alentó este pensamiento y se lo transmitió a su hijo. Y él, desde luego, nunca estuvo de acuerdo con esa visión acerca de lo que él venía a hacer a esta tierra. Entonces, curiosamente, su madre vivió mucho tiempo equivocada en cuanto a quién era su hijo. Bueno, José entonaba canciones que eran más amenas y mucho más bellas. Su voz tenía un brío profundo que hacía que incluso los pájaros y los animales se detuvieran a escuchar cuando él cantaba o hablaba. Sus canciones no eran lúgubres como lo eran las canciones de María. ¡Wow! Sus canciones venían, esto lo averiguaré más tarde, de los esenios de Nazar. Aquí ya está comenzando a hablar de los esenios, una secta que aceptaba solamente gentiles y permitía el matrimonio. Sí, permitía el matrimonio. Esta orden era pequeña, pero muy poderosa, debido a sus muchas capacidades. Su autodeterminación, su que se autodenominaban,
estoy tan acostumbrada a leer libros electrónicos que ya me cuesta mucho trabajo leer libros de papel, así que si me trabo, mil disculpas. Se autodenominaban la Fraternidad de Dios, pero la gente de nuestro pueblo los llamaba los Esenios de Nazar, por irreverencia y a menudo pereza. El nombre se acortó a Nazar, a nazarenos. Esto puede, puede explicar a algunos por qué no hubo registro sobre Nazaret, un pueblo o aldea, hasta mucho tiempo después de mi aparición sobre la tierra, porque los esenios de Nazar vivían fuera de nuestro pueblo, a unos 1000 pasos, en un cuadrilátero de tierra cultivada que tenía muchos edificios. La propiedad que tuvieron durante siglos la habían llamado en arameo Nazar, es decir, no físico. Fíjate, eso es lo que significa Nazaret, no físico. Y recuerda que a Jesús siempre se le ha nombrado como el Nazareno. Él no nace en Nazaret, él nace en Belén. Pero cuando regresan de Egipto, se establecen en Nazaret. Por eso se le llama Jesús el Nazareno. Ok. Estábamos hablando de Nazar. El cuadrilátero albergaba a todos los miembros célibes de la orden, pero muchos de los hombres más poderosos tenían familia que vivían fuera de los muros del complejo. Solamente, ese era el caso de José, y sí que era poderoso, te decía, qué bueno que estás aquí. Solamente a los iniciados se les permitía el acceso al complejo. Muchos hombres venían de todas partes del mundo para recibir su iniciación en la hermandad y para que los cabezas de la orden les enseñaran. Mi amado padre José pertenecía a esta orden y era uno de los 3 miembros del Consejo Supremo. Te digo, tenía un lugar muy preponderante. La calidad de miembros de la orden, la calidad de miembro de la orden era suya porque él venía de la raza aria, como en verdad también venía María. Ser miembro de la orden era para él algo tan valioso como la vida. Desde mis primeros recuerdos, sé que adoraba a mi padre más allá de cualquier creencia. El sonido de su voz era motivo de alegría. Él era, según recuerdo ahora, un hombre alto, de cabello castaño y ojos verdes. Cuando se paraba al lado de mi madre, ella cabía debajo de su brazo levantado, o sea, era chaparrita. A menudo, en medio de la alegría, porque lo llenaba un magnífico regocijo, y lo que comprenderán más tarde, solía colocar su brazo sobre la cabeza de María y miraba alrededor como si estuviera confundido y nos decía, niños, ¿dónde está su madre? Y reía. O sea, era un hombre de excelente humor, muy bromista, siempre sonriente, siempre de buena, siempre bromeando. Y mira que era un hombre con excepcional conocimiento y excepcional poder personal. Ya lo vas a conocer. Siempre había un
estruendo de risa porque nos hacía reír a todos con júbilo. Luego pretendería hallarla y la abrazaba y besaba como si realmente se hubiera extraviado y ella se sonrojaba con su propio gozo y deleite. José era chistoso, tierno, amoroso y bondadoso, pero había algo en él que era tan universal que incluso cuando tenía solo 5 años empecé a sentir su verdadera magnificencia. Imagínate la influencia de José en Jesús. Era un disciplinario estricto y severo cuando no cumplíamos con nuestras tareas y era aún más severo si no cumplíamos nuestra promesa y responsabilidad. Pero el deber se podía comparar, para él el deber se podía comparar con la vida y la primera evidencia de obediencia al deber era que cumpliéramos nuestra promesa y nuestra palabra. O sea, un hombre de una pieza, así lo está describiendo. Mi amado padre era también visionario. Él era un janif, un místico alegre. Podía prever sucesos, según recuerdo, desde mis primeros años. Siempre nos hablaba de sus previsiones de una manera jovial, generalmente en forma de un pequeño patrón de ritmo y rima. Tal vez recuerde una después de tantos años, o, por ejemplo, la que recitó antes de mi 7º cumpleaños. Y ahí va la rima. Dice, José ben José, pronto cumplirá los 7. Le dará una lección a los judíos a los 11, porque cómo salvar su religión parecerá sencillo, cuando a latigazos saque del templo a los maniáticos del dinero. O sea, está ya prediciendo y apenas Jesús iba a cumplir los 7 años. Y aquí su padre ya había hecho una rima, una canción acerca de este evento. Como mis hermanos y hermanas me lo cantaban durante días, cuán gozoso e inocente pareció cuando José lo recitó por primera vez con su voz sonora. En secreto yo pensaba que José me amaba más que a cualquiera de sus otros hijos, y me amaba desde el fondo de su corazón como su hijo y compañero. De este modo me amaba más que María. Ella siempre parecía amarme como algún yo potencial, y no a mí, yo del momento. Pues sí, porque María lo veía así, como el futuro libertador, no al niño sabio, sino como al Mesías que venía a libertar al pueblo judío. Qué fuerte, ¿no? Porque siempre nos han hablado de María, pues como una mujer súper dulce. Sí era dulce, pero estaba muy equivocada con respecto a su hijo. Esa es la verdad. Y eso es lo que yo he leído no solo en este libro, sino en varios libros de la vida de Jesús. Ella siempre creyó que el papel de su hijo no era celestial, era totalmente terrenal. O sea, un guerrero libertador y nada más lejos del verdadero papel de Jesús. ¿No te parece? Bueno, un día nos dijo que yo recibiría un martillo y un serrucho en forma de uno de sus estribillos.
No fue hasta mucho más tarde cuando comprendí la sabiduría iniciática que había detrás de las composiciones aparentemente sin importancia, o sea, se está refiriendo a su padre. Y aquí nos comparte otra composición que su padre hizo. José ben José no perderá dientes de su quijada hasta que haya dominado el uso del martillo, el serrucho y la hachuela. Una y otra vez repetía el estribillo hasta que se convirtió en parte de mi propio ser. Fue solo más tarde que pude acostumbrar a los niños a repetir y a repetir sus mensajes hasta que quedaran grabados en lo más profundo de su ser, y no estaba equivocado. O sea, se conoce que José, desde que Jesús era muy niño, lo estaba programando, por decirlo de alguna manera, a través de canciones y a través de juegos. ¿Programando a qué? Pues a la gran misión que traía, porque su padre lo sabía. Su padre, como iniciado que era, pues veía el futuro y desde luego que sabía a lo que venía su hijo. En el día festivo siguiente recibí un enorme martillo y un serrucho. Se me dio la difícil tarea de levantar las pesadas herramientas, pero estaba feliz porque me habían entregado las herramientas de un hombre para realizar el trabajo de un hombre. Llevando mis herramientas podía entonces acompañar a José siempre que él iba al taller que quedaba detrás de nuestra casa y lo seguía a todas partes. Claro que eran carpinteros, pero quiero decirte que en aquella época la profesión de carpinteros no era despreciable. No era como hoy que el carpintero es un técnico, no, eran artistas y eran como arquitectos. Entonces, pues José enseña a su hijo Jesús, entre muchas otras cosas, el arte de la carpintería. Muchas veces, mientras trabajábamos en los muebles que fabricaba para la venta, me asignaba tareas importantes, no pasatiempos. Me hablaba sobre las religiones del mundo y la historia y religión de los judíos. A menudo platicaba sobre la verdadera religión de Dios y rara vez terminaba un discurso sin repetir. Las religiones de toda la historia están cosidas con el secreto hilo dorado interno, porque no hay religión más elevada que la verdad. Ese era el hilo interno. Las religiones tienen las verdaderas, tienen el propósito de la verdad. Lo que pasa es que se han deformado a través de los tiempos. La prueba está en que a través de la historia ha habido muchas guerras en pos de muchas guerras entre diferentes religiones en pos de decir yo soy el poseedor de la verdad, no tú. Esa ha sido la verdadera deformación, la separación que ha traído el dogma, el rito y la rigidez de que yo soy el poseedor o el poseedor de, porque no lo han hecho las mujeres, lo han hecho los hombres. Yo soy el poseedor de la verdad. Y por eso, hoy en día, las religiones están cayendo. No sé si has observado que yo soy católica, bueno, fui bautizada y creada bajo la religión católica. Y cuando he llegado a ir a la iglesia, que no la practico ni me considero religiosa, cuando he llegado a ir a la iglesia por algún evento o me encanta ir a la catedral de mi ciudad,
porque es una obra de arte, veo que no está llena, que hay muy poca gente en los ritos, en las misas, porque ahora hay un despertar muy grande, hay un despertar que nos lleva a saber que la verdad ya no está en los templos, la verdad ya no está en el rito, la verdad ya no la da un ministro, la verdad ya está fuera de todo eso. Entonces, pues ese es el declive actual de las religiones, pero en el tiempo de Jesús, pues todavía no ocurría eso. Dice, incluso antes de cumplir los 6 años, sabía que mi padre era un erudito en sabiduría antigua y valiosa, una verdadera torre de conocimiento y un hombre humilde, que le atribuía todo su saber a su capacidad, a su Dios y a su instrucción secreta, que era la instrucción esenia. Cuán similar a un Dios en la tierra era mi amado Padre. No me fue del todo claro hasta después de mi 5º cumpleaños, cuando uno de los hombres del complejo vino hacia nosotros fíjate, ahorita viene un pasaje verdaderamente prodigioso, así que pon mucha atención. Vuelvo a comenzar. Dice, cuán similar a un Dios en la tierra era mi amado Padre. No me fue del todo claro hasta después de mi 5º cumpleaños, cuando uno de los hombres del complejo vino hacia nosotros en el taller con su túnica teñida de un brillante carmesí a causa de la sangre que salía a chorros de su muñeca. Su mano había sido casi totalmente cortada del brazo por la cabeza de un hacha que se zafó de su mango mientras la usaba para podar maderas que se usarían para construir un anexo al salón de asambleas de los esenios, que era su templo. José me miró y me pidió ayuda. Gateé sobre la mesa sin terminar que estábamos construyendo y siguiendo sus instrucciones, sostuve la mano partida en su lugar. Imagínate, a los 5, todavía ni cumplía 5 años, y ya le estaba pegando la mano al brazo a este hombre. Él dijo rápidamente y sin tensión en su voz, José ben José debe ahora aprender sobre los asuntos de su padre, y aún al ver sangre no conocerá el mareo. La manera como miró y habló me produjo curiosidad y me puse muy atento a todo lo que sucedió en los siguientes segundos milagrosos. José colocó la carne y el hueso correctamente y fue cuidadoso con los tendones y con la arteria que nos arrojaba a ambos un carmesí brillante. En un momento su cuerpo estaba derecho y quieto y expresó con voz imponente y vibrante, Todopoderoso Dios, que habitas adentro, sana instantáneamente y perfectamente. Te ordeno, sana, porque sanar es el derecho de Dios. Repitió las palabras muchas veces. Luego me di cuenta de que de sus manos pasó un hormigueo a las mías y a la mutilada carne de Johanan, el esenio. Yo permanecí muy quieto y callado con los ojos casi cerrados a causa de la sangre, pero con claridad vi la llama blanca, azulosa o violeta, plateado, que salía de la frente de José y tocó la cabeza del herido.
Entonces fue como si todos estuviéramos envueltos en una luz violeta y los ruidos de la aldea distante hubieran cesado. Parecía que en el mundo no existiera nada más que esa luz. Aunque yo estaba totalmente consciente de lo que estaba sucediendo, era como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera atrapado en medio de un poder mayor del que hubiera podido conocer. Todos todos parecíamos, perdón, todos parecíamos estar suspendidos en el poder, colgados entre tierra y cielo, y sujetados inmóviles en el tiempo. Mi padre parecía estar hablando. Desde la lejanía, y cuando miré la mano, ella empezó a moverse dentro de la mía. Primero se detuvo la hemorragia y la carne se selló y se sanó frente a mis ojos. Yo había visto botones de flores abrirse en medio del fuerte sol y esto era como un botón que se abría, pero a la inversa. De repente, Johanan, el escenio, sacó su mano de la mía y miró a mi padre. En sus ojos había una adoración como la que presenciaría muchas veces después. José, tú eres en verdad el hacedor de milagros. Mi amado padre se sacudió como si se hubiera quedado dormido de pie y dijo con tranquilidad: mi hermano, bien sabes tú que yo no soy, que yo no soy quien hace el trabajo, sino el Padre que está dentro de todos nosotros. Vete sanado, Johanan. No se lo cuentes al hombre común, para que no seamos todos objeto de desdén o nos apedreen aquellos que no pueden creer. Johanan, el escenio, musitó una oración, se inclinó ante mi padre con reverencia y salió apresuradamente hacia el complejo, mirando no el camino, sino su mano. Yo miraba a mi padre y a pesar de mi juventud sabía que estaba parado frente a un gran maestro, un hombre verdadero. Él notó mi total asombro, puso su brazo en mi cabeza, como lo hacía a veces mi madre, y cantó en su chistosa manera. Imagínate, aquí estamos viendo cómo José fue el que enseñó a Jesús a hacer milagros. Y por eso Jesús luego dijo, estas cosas que yo hago, ustedes pueden hacer, porque hacer milagros se aprende a hacerlos. Pero no somos nosotros quienes lo hacemos, simplemente permitimos que la luz, el poder y la presencia de nuestro Padre Divino pase a través de nosotros para que el milagro sea hecho. Y en la medida que tengamos la total convicción de que esto puede ser hecho, se hará. Así como lo que acabamos de leer. José tenía toda la certeza de que esa mano iba a ser pegada a ese brazo. No se inmutó, no dudó un solo instante, simplemente se concentró en que el milagro iba a ser hecho y fue hecho. Y esa fue la primera lección que Jesús aprendió acerca de cómo se hacen los milagros. Y yo te invito a que lo practiques.
te invito, va a ser parte de estas transmisiones, te invito a que te sientas ese canal que puede hacer milagros, porque aquí nos lo está diciendo. ¿Cómo lo hizo? Ya nos dio el know-how y lo vas a ir aprendiendo. Entonces, seguramente te estarás preguntando, ¿y tú lo has hecho? Sí, sí lo he hecho. No tan aparente como lo que acabamos de leer. Creo que no estoy en ese grado de desarrollo todavía. ¿Sé que puedo llegar? Sí, sí lo sé. He hecho milagros en mí misma de curarme yo sin necesidad. Bueno, no yo, es Dios el que cura. El permitir que Dios, a través de Jesús, de la mente crística, lo haga. Y lo he hecho. Lo empecé a hacer cuando empecé a estudiar un curso de milagros. Y ahí aprendí, y ahí nació en mí la certeza de que la enfermedad no es real. Ahí empieza el milagro, cuando conquistas la certeza a prueba de todo de que la enfermedad no es real e invocas todo el poder, toda la luz, toda la fe en que la enfermedad es pura mentira, que la verdad es la salud, es el restablecimiento del orden. Aquí lo vemos claro en el libro que te acabo de leer. Jesús presenció cómo su padre pegó la mano. Imagínate a los 4 años y cachito, la primera lección. Por eso, a sus 30 años hacía esto y mucho más. Fue un aprendizaje. La religión no nos los enfoca así nunca. La religión nos ha imbuido que solamente Jesús lo podía hacer. Y aquí nos están mostrando que no es verdad, que cualquiera lo puede hacer si se deja ser un canal de luz, de certeza, del poder divino. ¿Ok? Pues falta más del capítulo, pero ahí lo vamos a dejar. Creo que la enseñanza que hemos cobrado hoy es grande. Tú como canal de milagros. Todos como canal de milagros. ¿Ok? Pues voy a estar con estas transmisiones muy frecuentemente. Estate pendiente, lo aviso antes para que te conectes y participes también. Hoy nada más vino Su, un gustísimo de que estés aquí, Su. Y nos estamos viendo en estas transmisiones de Mente Crística. Buenas noches.